Bajo la luz de la mañana, un rayo de luz juguetón se proyectaba desde el pequeño espejo de la princesa María, hasta el joven rostro de Iván, el sirviente que trabajaba en el jardín. María descubrió de repente un gatito temblando en la plataforma de madera. Iván trepó rápidamente y logró bajarlo del peligro. Justo cuando estaba a punto de entregarle el gatito a la princesa, la voz de su padre resonó repentinamente desde el interior de la habitación. Iván se escondió rápidamente, y María también cerró la ventana rápidamente. El padre parecía completamente ajeno a la agitación en el corazón de su hija, anunciando alegremente que el duque estaba a punto de visitarla, para hablar sobre el matrimonio. María expresó sorpresa e incredulidad ante la decisión de su padre, pero éste ignoró sus deseos. Se giró para ordenar a las criadas que vinieran rápidamente a vestir a María. A través de la ventana, el corazón de Iván se sentía como si se le desgarrara. La chica que había amado en secreto estaba a punto de pertenecer a otra persona. Una era una noble princesa, el otro, un humilde sirviente. A pesar de sus diferentes orígenes, crecieron juntos desde la infancia, cultivando un profundo afecto. Cada vez que recogía manzanas, Iván las lavaba con cuidado y las colocaba alrededor de María, creando una hermosa imagen. Bajo los golpes, siempre comprendía su estatus y jamás se atrevía a cometer actos ofensivos. Sin embargo, al enterarse de que María estaba a punto de casarse, una profunda desesperación e impotencia lo envolvieron. Observó con impotencia cómo ella se vestía y se dirigía al lado de su prometido. Desafortunadamente, resbaló y cayó desde lo alto. María ignoró por completo a los distinguidos invitados y bajó corriendo las escaleras. Afortunadamente, el grueso montón de paja bajo el andamio salvó la vida de Iván. Con toda prudencia, tomó la dona que la criada había preparado para los invitados, y le dio un mordisco. Pero María le ordenó inmediatamente que la devolviera. Le recordó solemnemente que, cuando crecieran, debían saber mantener las distancias. Sin embargo, se acercó a ella y le susurró que no la dejaría irse. Ella, enfadada, le recordó su humilde estatus. Al oír la voz de su padre, retrocedió rápidamente unos pasos, arrojó deliberadamente una moneda al suelo, y le ordenó que la recogiera, considerándola una recompensa por salvar al gatito. No solo no la recogió, sino que se quedó mirando al jefe. El hermano de Iván, Faidie, se arrodilló rápidamente a sus pies para expresarle su gratitud. Luego obligó a su hermano a arrodillarse también, explicándole que su hermano no estaba cuerdo. Al final, también enfureció al jefe. Pero en el corazón de Iván, su insatisfacción y su deseo de escapar de la clase baja se hicieron más fuertes. Después de que todos se fueran, María tomó en silencio la dona que Iván acababa de morder, y le dio un mordisco. La criada a su lado descifró sus pensamientos ocultos. En otro lugar, Iván fue llevado al templo de los caballos por su hermano Faidie. Faidie se sorprendió al ver que su hermano no se arrepentía de sus acciones, y que había caído aún más en la red de la cordura. Le dijo a su hermano que no le confesara su amor a la princesa. Si el amo se enteraba de esto, Iván estaría definitivamente acabado. Al ver la terquedad de su hermano, Faidie se enfureció de inmediato. Solo tenía a Iván como pariente y no quería que perdiera la vida. Le ordenó que hiciera sus maletas y regresara rápidamente al pueblo. En ese momento, el capataz corrió a buscarlos, pidiéndoles que se reunieran rápidamente. Unos días antes, el amo había ordenado a los sirvientes que construyeran un puente de madera, para que el duque pudiera cruzar el río más rápido. Sin embargo, una fuerte lluvia la noche anterior provocó una subida del nivel del agua, arrastrando un pilar del puente. Para entonces, el duque ya había salido de la mansión, preparándose para cruzar al otro lado. Sin embargo, el puente estaba roto por la mitad. El mayordomo a cargo sin duda sería severamente castigado por el amo. Al ver la preocupación del mayordomo, Iván rápidamente llamó a todos para que saltaran al río, usando las manos para sujetar la tabla de madera. Pero para castigarlos por no reparar el puente, el amo saltó deliberadamente con fuerza sobre él. Andrei, el hermano menor de María, quien también creció con Iván desde niño, y siempre lo consideró como su hermano, le explicó a su padre que en Europa los campesinos no eran esclavos, y no podían ser tratados como tales. Sin embargo, el jefe ignoró las súplicas de su hijo. Al ver la tensa situación,
María dijo que temía mojarse los zapatos, con la esperanza de que su padre abandonara rápidamente ese peligroso puente. En ese momento, Iván soltó repentinamente su mano y nadó hasta los pies de María. Recogió el pañuelo que ella había dejado caer y lo sostuvo en la suya. El jefe acababa de captar la escena. Le susurró una advertencia a su hija. Después de que el duque y el jefe se fueran en el carruaje, los hombres bajo el puente estaban furiosos con Iván. Dijeron que su repentino acto de soltarse casi los involucra a todos. Faidie se disculpó con todos en nombre de su hermano, mientras lo protegía de ser golpeado. Pero cuando solo quedaron los dos hermanos, su ira no pudo contenerse. Iván declaró que él también tendría que pararse en el puente en el futuro. Faidie reprendió furioso a su hermano por ser estúpido, y declaró que ya no recibiría una bala por Iván. Ante la ira de su hermano, Iván parecía escuchar en la superficie, pero en realidad, sus sentimientos por María y su deseo de ascender no habían cambiado. Ese día, fue a la iglesia, le devolvió el pañuelo a María en secreto y, por primera vez, tomó la iniciativa de confesarle su amor. Sin embargo, María le dijo que estaba a punto de casarse y que, incluso sin compromiso, no podrían estar juntos. Iván sugirió que se fugaran en secreto y se casaran. Esta frase resonó en la silenciosa habitación. El mayordomo sacó a Iván a rastras, queriendo darle una lección. Por suerte, Andrei intervino. Iván esperaba que Andrei le ayudara a concertar una reunión con María, para poder disculparse con ella en persona. Andrei comprendía la personalidad de su hermana. Ella definitivamente no se opondría a su padre por un sirviente, pero aún así accedió a ayudar a Iván a transmitir el mensaje. Además, esperaba poder escapar de esa familia con ellos. Su tiránico padre lo había tratado como un niño durante mucho tiempo. Por lo tanto, quería salir y ganarse la vida. A su regreso, Andrei robó inmediatamente la llave de la caja fuerte de su padre, esperando la oportunidad adecuada, para robar la dote y usarla como gastos de viaje. Había quedado con Iván para encontrarse en la orilla del río esa noche, pero no esperaba que María no aceptara su plan. Se preparaba para ir a Moscú con su padre, para informar a sus familiares sobre el matrimonio. Andrei intentó convencerla de que Iván quería hablar con ella. María negó con la cabeza y dijo que aún eran niños. Incluso si se marchaban ahora, solo podrían escapar al bosque. Aunque sentía algo por Iván, una noble no podía casarse con un sirviente. No dudó en salir con su padre. En ese momento, Iván seguía muy emocionado. Volvió a casa para despedirse de su único pariente. Sin embargo, Faidie lo dejó inconsciente de un puñetazo. Era una princesa querida, pero por el bien de la familia, su padre quería casarla con un duque mayor de 50 años. No podía cambiar la decisión de su padre, pero en el fondo sentía un profundo afecto por el sirviente que había crecido con ella desde la infancia. Sin embargo, ante su propuesta de huir, mantuvo la cabeza fría y se negó racionalmente, pues sabía que ese camino era completamente imposible. Le dijo a Andrei que no podía tener hijos con un campesino. María y su padre fueron a Moscú a ver a unos familiares. En ese momento, Andrei aprovechó la ausencia de su padre, para colarse en su dormitorio y llevarse a escondidas una bolsa de monedas de oro. Pero antes de poder salir de casa, se topó con el mayordomo. El mayordomo solía contar con el apoyo de su jefe, y lo despreciaba profundamente. Andrei aprovechó la oportunidad, para darle puñetazos y patadas como forma de desahogar su ira. Fue a la orilla del río para concertar una cita con Iván, pero esperó toda la noche sin verlo. Fue discretamente a su casa, pero Faidie le dijo que su hermano había salido temprano por la mañana a recoger leña. Andrei reprendió furioso a Iván por ser un traidor que no cumplía su palabra. Sin embargo, cuando se fue furioso, Iván, que estaba atado en un rincón de la casa, lloraba de dolor. Faidie le advirtió que si volvía a cometer alguna estupidez, el jefe se enteraría. Originalmente pensó que la negativa de la princesa despertaría a su hermano, pero hizo algo que casi les cuesta la vida a los dos hermanos. Al día siguiente, el amo trajo a su hija y al duque de vuelta de Moscú. Como el camino estaba embarrado, ordenó al sirviente que bajara a su hija del carruaje. De repente, Iván salió corriendo y abrazó a María.
Le propuso casarse y partir juntos. Ella lo llamó tonto, pero él insistió en que triunfaría y que ella solo podía pertenecerle a él. Dijo que la iba a besar. Pero ella pensó que solo bromeaba. Inesperadamente, se atrevió a besarla delante de todos. Esta escena provocó el caos en el patio. El amo, furioso, ordenó arrestar a este hombre de baja estofa y encerrar a su hija en el desván. Se lo explicó apresuradamente al duque, pero este ya había subido al carruaje y se había marchado. No podía creer que su prometida hubiera sido profanada por un esclavo inmundo. Al ver que el matrimonio estaba a punto de fracasar, el amo descargó toda su ira contra los dos hermanos. Faidie recibió 50 azotes, fue arrastrado al establo y encerrado. Soportó el dolor en su cuerpo y seguía rogando por su hermano, diciendo que se había caído la última vez, razón por la cual había cometido semejante locura. Pero por mucho que gritara, no podía cambiar la decisión de su amo. Iván no solo tenía que sufrir 100 latigazos hoy, sino que seguiría siendo golpeado mañana. El sacerdote acudió a suplicarle que perdonara la vida a Iván. El amo afirmó que esta humillación solo podía lavarse con sangre, y le dijo al sacerdote que se fuera. Después de golpearlo con 100 latigazos, él también estaba exhausto. Cuando regresó a la habitación, la criada estaba haciendo la cama. Su apariencia la asustó, pero aún así, obedientemente, se quitó el abrigo. Sin embargo, al ver su vientre ligeramente protuberante, volvió a despertar su ira. Le preguntó por qué no abortaba a ese niño. La criada se arrodilló en el suelo y siguió disculpándose, diciendo que lo había intentado de muchas maneras, pero sin éxito. Una humilde esclava era completamente indigna de dar a luz al hijo de un noble. Para no afectar su honor, el jefe decidió casarla con otro, y ese hombre era Faidie. A medianoche, cuando todos dormían profundamente, María intentó escabullirse, pero descubrió que la puerta estaba cerrada. Miró al suelo y, con determinación, ató la sábana con una cuerda resistente. Luego, siguió la ventana y escapó con cuidado de la habitación. Fue a casa de Iván y lo vio cubierto de sangre, respiraba con dificultad. Justo cuando intentaba desatar la cuerda, el sacerdote apareció sigilosamente. Le ordenó que se llevara a Iván. Justo cuando el sacerdote se dio la vuelta para coger la manta, vio a María mordiendo la cuerda sucia. Era evidente que sus sentimientos por Iván no eran tan inocentes como parecían. Ambos unieron fuerzas para rescatarlo del leñero y fueron a la iglesia. Tras encender una vela para examinar su herida, María se apresuró a volver a casa antes del amanecer para evitar sospechas. Sin embargo, justo cuando el sacerdote iba a buscar al médico, Iván, en su delirio, tiró accidentalmente la vela. Toda la iglesia quedó envuelta en llamas. Al ver el fuego desde la iglesia, el mayordomo acudió apresuradamente a informar al amo. Era muy probable que el viento en ese momento se extendiera a la mansión. El amo ordenó que abrieran rápidamente el ático, para que su hija no resultara herida. Al enterarse de que la iglesia estaba en llamas, María perdió la compostura de inmediato, como si llorara desesperada. Culpó a su padre del incendio. En ese momento, un sirviente llegó a informar que Iván había escapado. Alguien lo vio tambaleándose hacia el bosque. El amo ordenó que trajeran perros de caza para encontrarlo. Al enterarse de que Iván seguía vivo, María respiró aliviada. Temprano a la mañana siguiente, el cazador llegó a informar que había seguido las huellas de Iván hasta la orilla del río, tras lo cual no había más pistas. A juzgar por la pérdida de sangre, probablemente no viviría mucho. En ese momento, el sirviente llegó a informar que Andrei había desaparecido. Junto con el oro perdido, de inmediato supuso que su hijo se había escapado de casa. Culpó a Iván de todo, creyendo que había profanado a su inocente hija y llevado a su obediente hijo por el mal camino. Ofreció una recompensa por encontrar a este esclavo fugitivo. Iván sobrevivió gracias a su férrea voluntad de supervivencia. Cruzó el río a nado y, afortunadamente, fue rescatado por un grupo de bandidos. Ese fue el punto de inflexión que cambió su destino.